Bienvenidos a este primer curso del Sistema de Climatización Automotriz, creada por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Internacional SEC del Ecuador. Empezaremos por el primer paso, tratando de demostrar qué es la climatización automotriz. Entonces, como ustedes conocen, el aire al interior del habitáculo de un vehículo debe ser siempre renovado continuamente, con el fin de mantener un ambiente muy agradable para los pasajeros y en especial para la persona que está conduciendo. Es decir, que lo que se debe hacer primeramente es crear confort, mantener la temperatura adecuada para los ocupantes del vehículo y disminuir la humedad en lo posible. Los sistemas del circuito de climatización son tres. El primero, que es el circuito de ventilación, que únicamente servirá para crear una ventilación forzada, ya sea por la velocidad del vehículo o simplemente por la acción de un ventilador. El siguiente circuito, que es el circuito de calefacción, que tratará de poner una temperatura un poco más caliente de la temperatura del exterior. Y la tercera, que es más importante que las anteriores, es el circuito de aire acondicionado, que lo que trata es de generar un ambiente más frío que la temperatura exterior. Empezaremos entonces por el sistema de ventilación. Como habíamos dicho, la función del sistema de ventilación es renovar el aire mediante una ventilación forzada. El aire siempre se va a tomar desde el exterior y tendrá que salir al exterior, es decir, que siempre se va a renovar el aire. Como se puede ver en el gráfico, aquí en la parte frontal del vehículo existe un conjunto de trampillas en donde el aire pasará a través de un filtro, principalmente de polvo, para tener el aire de la manera más limpia al interior del vehículo, y saldrá por la parte de la tapa del maletero, o generalmente está emplazada una trampilla en el paso de rueda posterior, es decir, que el aire siempre se va a renovar. El sistema de direccionamiento del aire se realiza para distribuir de la mejor manera el aire al interior del vehículo según las necesidades del conductor. El sistema está dispuesto de tal manera que el aire puede fluir desde el exterior o fluir internamente, pero debe renovarse constantemente. Es decir, que el habitáculo de un vehículo jamás es hermético totalmente. Este sistema de ventilación va a regular el caudal y la dirección del aire mediante este conjunto de trampillas que habíamos hablado anteriormente y se puede ver en el gráfico. Pasemos entonces al siguiente sistema, que es el sistema de calefacción. El sistema de calefacción es muy necesario en temperaturas bajas, principalmente en países que tienen invierno. En países de la región ecuatorial pues no tenemos ese inconveniente. Nunca tenemos un frío extremo ni tampoco un calor extremo, pero sin embargo es necesario tener este sistema. Cuando circulamos con temperaturas ambiente demasiado bajas, es muy necesario calentar el aire que entra al interior del vehículo para mantener la temperatura del mismo en un nivel aceptable de confort. Para ello se utiliza el sistema de refrigeración del motor, donde el líquido refrigerante puesto en circulación es tomado a la salida del motor una vez que esté caliente, obviamente, y enviada a un pequeño radiador emplazado en el climatizador, a través del cual se hace pasar corriente de aire en donde se calienta y posteriormente se envía al interior del vehículo. En la figura podemos observar entonces la implantación de este radiador de calefacción en el conjunto climatizador, por donde va a pasar la corriente del aire que es forzada, ya sea por la misma velocidad del vehículo o por este pequeño ventilador, siendo posteriormente canalizada a través de las trampillas de ventilación para el lugar más conveniente, ya sea para la zona alta de la cara, ya sea para el parabrisas o para la zona inferior, para los pies. Este sistema de calefacción tiene también unas conexiones para la parte posterior del vehículo, para los ocupantes de la parte de atrás del conductor. Este conjunto de trampillas están accionadas desde los correspondientes mandos en el tablero a bordo y permiten desviar el aire hacia los lugares más convenientes
en cada momento o según cómo el conductor lo decida. Otras trampillas permiten mezclar el aire caliente a la salida del radiador con el frío que entra del exterior para tener una temperatura adecuada. Este circuito de aquí, como pueden ver en la figura, tiene este sistema que es el dial de control de la temperatura. Este dial puede estar controlada ya sea manualmente a través de esta válvula reguladora de caudal. Entonces yo puedo regular la cantidad de refrigerante del motor que va a pasar al radiador de calefacción y con ello consigo una mayor o menor temperatura dentro del habitáculo. Este radiador está compuesto de aluminio con unas celdas que me permitirán extraer la mayor cantidad de calor del bloque calefactor para llevarlo al interior del vehículo. Las trampillas de mando, como se puede ver en la figura, entonces lo que va a hacer es direccionar el aire, pero siempre pasándolo por un filtro. El mando entonces para el direccionamiento del aire se realiza a través de cables de acero en la parte más básica de los climatizadores mediante palancas corredoras o poleas, que lo que harán es abrir estas trampillas para direccionar el aire. En los sistemas más modernos, que no se tienen ya estos conjuntos de trampillas, pues se utilizará un motor paso a paso que realiza la misma función pero de manera mucho más fácil y electrónica. Este motoventilador es un motor de imanes permanentes de corriente continua que lo que hará es generar la potencia necesaria para que el aire, que sea del exterior o del interior, circule al interior del vehículo. Hablaremos más adelante en un próximo video sobre el mantenimiento que se le debe hacer a este motor de imanes permanentes y también trataremos el filtro, cómo cambiarlo y cuál es el kilometraje o el tiempo para que sea cambiado. ¿Cómo se regula la velocidad del motoventilador? Es muy fácil. Aquí pueden ver entonces que se realiza mediante este reóstato. Un reóstato no es más que un conjunto de resistencias conectadas en serie. A medida que aumenta la resistencia de este reóstato, yo puedo variar la velocidad para dar el motor de corriente continua. Si yo aumento la cantidad de resistencia, pues le llegará una menor cantidad de voltaje al motor y por ende que girará más lento. Este reóstato entonces va a variar la resistencia de llegada de la batería. El motor va a funcionar con 12 voltios siempre, pero como les digo, en este reóstato se va a controlar la cantidad de voltaje que le va a llegar al mismo. En algunos casos, o en los casos más antiguos, el reóstato se sustituye por un conjunto de resistencias y un conmutador. El caudal de aire suministrado por el motor eléctrico dependerá en todo momento de la velocidad de rotación del mismo. Para tener una regulación automática, que es el circuito de climatización automática de los vehículos más modernos, en donde se puede observar ya una pantalla LED con la temperatura seleccionada, el sistema tratará en todo momento de mantener esta temperatura, ya sea activando el aire acondicionado, ya sea activando la ventilación o ya sea activando la calefacción. El interior del habitáculo tiene varias oscilaciones de temperatura debido ya sea a la temperatura a la que los ocupantes estén, al número de ocupantes que estén, a la velocidad del vehículo y a las condiciones climáticas también del vehículo que se da por radiación. Este control automático entonces va a seleccionar los grados de temperatura ideales a los que el conductor decida que debe estar la temperatura interna. Se usa entonces para esta regulación automática unas sondas de temperatura. Estas ondas de temperatura sensarán el aire exterior y también el aire interior del habitáculo. Entonces, mediante un módulo de control electrónico, estas sondas de temperatura darán la información a ese módulo para que el sistema decida si debe ser necesario activar la calefacción o activar el aire acondicionado, dependiendo de las necesidades de los ocupantes del vehículo. Se tiene también una calefacción independiente. Se regula a través de mandos eléctricos, a través de resistencias eléctricas, en donde se puede ver
que se calienta el respaldo del asiento y también el desempañador posterior, que está construido por un sistema de hilos conductores serigrafiados, es decir, son hilos de carbón a manera de resistencia. Estos hilos se conectan en paralelo a través de todo el parabrisas. La función de estos es calentar el parabrisas posterior para que se pueda desempañar independientemente de la temperatura externa. A este sistema se lo llama sistema de caldeo también. En el caso de vehículos de alta gama o ya sea vehículos demasiado grandes, en las que no se puede esperar hasta que el motor se caliente para yo tener un sistema de calefacción adecuado, se utiliza dos sistemas. El sistema de una cámara de combustión que va a calentar el habitáculo del vehículo por radiación y también un sistema eléctrico a manera de radiador en la que se va a conectar, como se puede ver en la figura, un radiador de aletas, pero en vez de pasar líquido refrigerante por estas aletas de aquí, lo que pasará es resistencia eléctrica y se calentará a través de estas aletas de caldeo, calentarán el interior del habitáculo. Una vez que el motor haya alcanzado su temperatura adecuada, pues este sistema de calefacción independiente se desconecta automáticamente para no consumir más recursos, ya sea del alternador o ya sea de la batería. En este sistema de calefacción independiente se puede ver esta pequeña cámara de combustión y lo que va a hacer es pues funcionar únicamente para obtener calor de este sistema. Como se puede ver aquí, utiliza una pequeña turbina para ingresar aire a la cámara de combustión, una bujía y una bomba muy pequeña que vendrá del tanque. Este sistema, al igual que el otro, se desconecta o se apaga en este caso una vez que el motor de combustión interna que impulsa el vehículo ha llegado a su temperatura adecuada. Los calefactores que son eléctricos tienen una potencia variable, generalmente entre 700 y 1200 vatios. Las resistencias son accionadas obviamente por relés. En el siguiente curso entonces estudiaremos lo que es el circuito de aire acondicionado.